La red Ministerio Evangelístico. Nuestra misión es llevar el Evangelio a toda persona, a todo lugar, a todo rincón del mundo donde Dios nos permita. Usamos estos medios que Dios ha puesto en nuestras manos. Bienvenido a escuchar el mensaje de hoy. Vamos a continuar en el versículo 31 del capítulo 8 de Juan. Hoy voy a predicar bajo el título ¿Libres o esclavos? Vamos en la serie de Juan capítulo 8, ya estamos ubicados en el versículo 31. Voy a hacer un breve resumen de lo que he tratado aquí. En el capítulo 8 hay diferentes discusiones entre Jesús y los judíos. Los fariseos también, los escribas, los guardias del templo, todos tenían discusiones con Cristo. Ahora, lo misterioso es que cuando usted llega al versículo el 30, dice así: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y estaba explicándole a la iglesia que el texto dice muchos creyeron en él, pero cuando usted sigue revisando el texto, Jesús discutió con los que dijeron que creyeron en él.
Esto es necesario tenerlo en cuenta porque es esencial para la vida cristiana y las iglesias. La Biblia dice muchos creyeron en Él, pero no creían profundamente, no tenían una relación honesta, no era una relación sincera, era una fe muy superficial. Creían en Él, pero luego peleaban contra Él. Bueno, eso mismo pasa en las iglesias. La gente se emociona y le entrega el corazón a Cristo. Se emocionan por distintas razones. Yo voy a poner unos 5 ejemplos así rápido. Miren. En un concierto, la gente se emociona, llora y se convierte. Llévelos a un concierto de Marcos Witt, de Jesús Adrián, Alex Campo, cualquiera de esos cantantes, artistas de las iglesias cristianas. Y la gente llora y se quiebra. Y uno no lo puede creer. Ver a la suegra llorando allí, uno dice, se convirtió. Y uno cree que es en serio. Dice, imposible que mi suegra se convierta. Pero ahí la ve usted llorando. Y la mujer va al culto porque se convirtió en un concierto romántico, donde le ponen luces rojas, azules y una música espectacular, y eso mueve los sentimientos. Pero cuando comienzan a ir al culto y ven las pruebas del Evangelio, la dificultad del Evangelio, cuando la palabra es dura, cortante, ahí no les gusta el asunto y comienzan a pelear contra lo que dice la palabra, contra el mismo Evangelio, y se disgustan y se van. Eso mismo pasaba con esta gente. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, cuando los pastores predican sobre prosperidad. ¡Ay! ¿Quién no se convierte con eso? Yo les profetizo carros y casas. Este año les irá bien. Van a ser ricos. Y yo declaro. Y yo decreto. Y comienzan con todas esas tonterías que no son más que unas inmadureces, insensateces y falsas profecías. Y a la gente le gusta eso. Multitudes van a las iglesias que le prometen esas cosas. Y los enganchan. Deme su moto y Dios le dará un carro. Deme $1,000, Dios le dará 10,000. Y la gente cae en todas esas tonterías porque hay que ver que al pueblo evangélico le gustan esas cosas. Pero luego cuando ven la verdad del evangelio, ellos dan 1,000 y se quedan endeudados. Les profetizaron mal. Dan su moto y se quedaron a pie, mijito. Y luego reclaman, no, nada, porque le dicen, usted no tuvo fe, pero se quedó sin carro. Por creer en esas cosas. Entonces se descarrían. Tercero, cuando la gente va a un culto milagrero, donde todo es milagros y milagros y milagros y milagros mentirosos, porque a veces, hermano, mire, hace días vi por las redes un milagro tan re mentiroso. Llevaron a un mochito, un moncho, no tenía nada sino un ñoco, un pedacito de dedo corto, y pusieron frente a la cámara la mano, y resulta que se le movía un huesito, se le movía, y el predicador, porque son unos fanfarrones esos señores, comienza, ahí está el milagro. Ahí está, mire cómo se mueve el ñoco, mire cómo se mueve el ñoco. Mire qué cosa tan retonta. Los milagros de Cristo eran serios. Era que le salían los dedos a la gente con uñas, era que los pies salían, era que la mano salía, era que el muerto resucitaba. Era en serio el milagro. No era esa fanfarronería. Ahora ese engaño que tienen con la gente que póngame los 2 brazos aquí y ponen los 2 brazos y que un brazo es más corto que el otro. Ahora resultó medio mundo con los brazos más cortos que el otro. Si los hago pasar aquí resulta más de un deforme. De por sí, hermano, nosotros naturalmente tenemos una mano más gruesa que la otra, un pie más grande que el otro. Eso es algo natural, así sea 1 milímetro, pero eso es algo natural, es normal. Pero ellos se valen de eso. Y eso está científicamente comprobado que es así, porque nosotros ejercitamos incluso un lado más que el otro. Pero de eso ahí se convierte gente milagrera. Cuando van a un culto que no es milagrero, donde no estamos todo el tiempo promocionando milagros, no, yo creo firmemente en los dones del Espíritu Santo. Yo sé que cuando predico la palabra, alguien puede sanarse allí, pero no hacemos de eso un negocio, ni un comercio, ni promocionando en la cámara de televisión. No buscamos ser famosos, no, sino que el Evangelio se predique. Total que ya les he puesto varios ejemplos. Cuando la gente se convierte bajo todas esas circunstancias, o un último ejemplo aquí, cuando se convierten en una predicación romántica, donde al predicador le gusta tener un fondo musical romántico. Pónganme un fondo musical romántico. Y le ponen el fondo y comienza, cuando eras niño, te maltrataba tu mamá. Mire, usted con un fondo romántico y que le digan eso a mí me hace llorar. Porque claro, me acuerdo de mi infancia, cuando mis tíos me daban cachetadas, coscorrones, y me pongo todo niño. Y ahí lo hacen llorar con ese fondo musical. Y confunden la emoción y los sentimientos con unción. Eso no es unción, esos son sentimientos, es emoción. Lo que a ti te debe hacer llorar es que la palabra te corte y te haga sentir pecador y te arrepientas de tus pecados. Eso te tiene que hacer llorar.
que le hayas fallado esta semana al Señor y mientras yo predico te sientas quebrantado por lo que le has hecho al Señor. Eso te tiene que hacer llorar. Pero un fondo musical, póngame ahí algo que suene romántico. Venga usted, señora, venga acá. Su marido no la quiere, Jesús te quiere. No, pues, por favor, la señora se pone a llorar, porque casi todas las señoras del marido medio las quieren. Entonces imagínense, hermanas, no las hacemos llorar. Es un problema que estos hombres quieran a la mujer. Hay que hacerle una terapia de quién sabe, hacerles entender que la Biblia dice: marido, ama a tu mujer. Pero no me entienden. Nosotros somos así secos, hermano. Todos. Entonces, que esta predicación que estoy diciendo así, clarita, haga llorar al marido, que él se ponga a llorar. La verdad, pastor, yo no quiero a mi mujer. Así sí le creo. Ahí sí le creo, sin musiquita, ni nada, sino clarito como el agua. Marido, ame a su mujer. Que Dios quiere a las mujeres con la palabra que dice: mujer, respete a su marido, sujétese, no le alce la voz, no le conteste, no se burle de él. Ay, y que la mujer llore por eso. Uy, sí, pastor, qué verdad. Cuando él me llama, le contesto de mala gana. Ahí es que la haga llorar. Pero con sentimentalismos, eso es mentira. La gente no se convierte de verdad. Y esta gente se emocionaba con los buenos mensajes de Cristo, se emocionaba con los milagros e inmediatamente se convertían, pero no eran profundos, no eran reales, duraban poco. Y para demostrarles hay muchos pasajes. El pasaje que hoy vamos a leer es una muestra. Hoy predicamos bajo el título libres o esclavos. Y veamos a partir del versículo 31. Dice la palabra así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? A los judíos. Que habían creído en él. Se da cuenta y dice que habían creído en él. Ahora vamos a ver más adelante los que habían creído y verán que no eran sinceros. Dice el texto: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a leer hasta el 36 y dividimos ese primer punto así. Le respondieron estos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué tú dices que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, en cambio el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, en ese primer punto quiero hablarles de la verdadera libertad. El mundo se jacta de ser libres. Somos libres, queremos libertad, queremos democracia. La gente habla de que eso es libertad. Pero el mundo no es libre porque mi Señor Jesús dice que la verdadera libertad está en la verdad, en Cristo Jesús. Es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es la democracia. La verdadera libertad no es la religión. La verdadera libertad no es el libertinaje. No es, como un cantante dice por ahí, la vida loca. Esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad está en Cristo y el Señor dijo: si permanecen en mi palabra, ustedes serán libres. ¿Por qué le dice esto a ellos? Porque Jesús los conocía. Ellos dicen: creemos en ti, Señor. Bueno, mucha de la gente que está aquí y que va a las iglesias dicen: creo en ti, Señor, y levantan las manos. El tiro no es creer un domingo, ni 15 días, ni 20 días. No, señores. La palabra dice permanecer. Y esa es la batalla en el Evangelio: permanecer. ¿Cómo mostramos que hemos sido libres? Bueno, saque la cuenta, hermano, y esto lo digo con mucha humildad, con temor de Dios, porque el que piensa estar libre, mire, pero en el año 1994 entregué mi vida a Cristo. Este camino no ha sido fácil, ha sido de golpes, de fracasos, de quiebras, de mucho dolor, pero nadie puede decir que nos fuimos al mundo a vagabundear, a hacer por allá en el mundo todo lo que quisimos y luego a los 5 o 6 años regresamos entonces al Evangelio. No. El que es verdaderamente libre permanece. Y hemos permanecido en este camino desde 1994. Estoy hablando de mi testimonio personal. Porque es imposible que un hijo de Dios se aparte de Cristo y sea feliz. No es feliz.
Las personas que han sido cristianas, que estén aquí, que hayan sido cristianas de verdad, y se han caído y han estado en el mundo, no han podido ser felices en Cristo, tienen que regresar. En cambio, los que se descarrían y son felices en el mundo y se revuelcan y lo gozan a placer y blasfeman a Cristo y lo ofenden y se burlan de la iglesia, no les creo que hayan sido cristianos. Porque un cristiano verdadero, cuando se descarría, no se burla de la iglesia, no blasfema el evangelio, no. Él se queda en silencio, triste, apagado, descarriado, caído, pecando y procurando algún día levantarse. Tienen que ver la diferencia. Pero es importante la comunión con Dios y con la palabra, la cual nos da discernimiento para saber entre la verdad y la mentira. Una verdadera experiencia de conversión nos da a nosotros crecimiento y madurez. El verdadero convertido crece y madura. Eso sí quiero que lo repitan conmigo. Díganlo, crece y madura. No lo vayan a olvidar. El verdadero convertido crece. No se queda nada. Cuando le pasan 4 o 5 años en el evangelio, no está diciendo ni portándose como cuando tenía 6 meses de convertido. No, porque ha crecido, ha madurado. El primer año que yo tuve en el evangelio fue difícil para mí, incluso para dejar las peleas. Este es un testimonio feo, pero voy a medio contarlo. El primer año para mí, cualquiera que me buscaba pelea, yo le sabía. Yo no sabía cómo curar eso. Entonces una pelea aquí, otra pelea allí, otro por allá, lo pegué contra una pared, porque no sabía cómo curarme de eso. Yo pensaba que eso se valía en el nombre de Jesús. Ya estaba convertido, pero a pelear se dio, porque no sabía cómo curarme de eso. Pero usted no puede vivir toda la vida en el evangelio entrándose a puños en las esquinas. No, usted tiene que crecer y madurar, tiene que dar fruto de que su vida es otra. No, yo no peleo ni con la mujer. Porque algunos cristianos dejan de pelear con todo el mundo, menos con la mujer. No, porque la que más les ayuda y es la que más se la monta. Y la amenazan todo el tiempo. Pero si esa es la que lo ayuda a usted, es su mujer la que está al lado suyo. Y con ella es con la que más pelea. Y más la humilla, ni más le dice. El verdadero convertido, ¿qué dije? Y tiene que notarse que usted está creciendo, que su temperamento está siendo dominado, cambiando, que está madurando. Los que son melancólicos comienzan a madurar. Esos melancólicos que en el mundo lloran por todo, son fatalistas. Esas mujeres que cuando no tenían a Cristo eran un bendito lloriquero. Todo era llorando, todo es un fatalista. Llegan al evangelio y se vuelven fuertes, fuertes de carácter. Dejan de estar llorando por todo, porque maduran, crecen. Es necesario, se nota en el creyente su crecimiento. Es una permanencia porque hay una comunión con el Señor y con su palabra. Necesito que me ayuden a ver varios textos, a ver si avanzamos, que tienen que ver con todo lo que estoy diciendo. Comencemos. Enrique va a leer Eclesiastés 12:13. Jorley va a leer Juan 3:21. Carolina, Juan 17:17. Anthony, Efesios 6:14. Nancy, Primera de Juan 2:4. Darlis, Tercera de Juan, versículo 3. O sea, capítulo 1:3, tiene un solo capítulo. Comencemos a leer. Ya. Dice la palabra: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El fin de todo hombre es temer a Dios y conocer su palabra, conocer su verdad. Eso es conocimiento. Usted debe conocer a Dios en su palabra y debe conocerle a Él como persona. Sigamos leyendo. Lea. Amén. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad, el que conoce la verdad, viene a la luz. Y sus obras son hechas en Dios. Es decir, que se le nota. Todo lo que hace está a la luz pública. No tiene nada encaretado. Vamos comprendiendo eso. Viene a la verdad. Y sale a la luz todo lo que Él es. Los cristianos no tienen tapujos. No tienen ningún gato muerto escondido debajo del almohada. No, señor. El cristiano está abierto. Es público. Y levanta las manos y dice: a mí que me esculque. ¿Vamos comprendiendo?
Pero imagínense si a usted no pueden esculcarlo porque le dicen, no tengo necesidad de esculcarlo, Señor, usted huele a gato muerto. En algunos lo cargan. Pero el cristiano siempre dice, a mí que me esculquen. ¿Vamos comprendiendo eso, mis amados? Entonces póngase a la luz pública. El que practica la verdad viene a la luz y deja evidencia de que sus obras son hechas en Dios, porque tiene comunión con Dios y con su palabra. Lea el siguiente. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Porque uno de los frutos de los que andan en la verdad es santifícalos en la verdad. Que ellos se van portando como santos. Nadie tiene necesidad de decirle, hoy va a leer la palabra Santo Enrique. No. Pero a él se le nota que es un santo. ¿Cómo? Porque lucha cada día contra la tentación. Tiene las mismas tentaciones que los hombres del mundo. ¿Sí las tienen, Enrique? Amén. Las mismas. Pero no practica las cosas que practican los del mundo. Ellos no vencen, ellos hacen. Y hacen cada día y cada que pueden. Los hijos de Dios no, simplemente son tentados, pero vencen. Esa es la batalla. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Lea el siguiente. Efesios 6:14. ¿Qué dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad firmes vuestros lomos en la verdad y la coraza de justicia. Entonces los cristianos tienen obras de justicia. Ellos tienen obras de justicia porque ellos están santificados en la verdad. Por eso se les nota la justicia. No son injustos. Los cristianos, grave, no son injustos. Si usted apoya la injusticia, me hace dudar. ¿Cree usted en el aborto? No sé, dice un pastor por ahí en la radio, en la televisión. ¿Cree usted en el aborto? ¿Lo apoya? No, no sé, no me interesa. No opino. No lo va a opinar, hombre. Es una injusticia atacar a un niño. Alguna de ustedes, señora, cuando no tenía a Cristo, quizá cometió aborto, un crimen, porque era una ignorante, porque usted era una hija del diablo, por eso lo hizo. Pero usted ahora es una hija de Dios. Usted dice, no, es un crimen contra una persona indefensa. El niño no tiene cómo defenderse. Él es un ser humano, pero no tiene armamento. Porque si alguien intenta a mí darme con un atornillador, un alicate, no sé que no le vaya muy bien. Yo tengo con qué defenderme. Pero un bebé, un niño, no tiene. Por eso nosotros hablamos claro. Matrimonio igualitario. ¿Qué es eso igualitario? Hombre con hombre, ¿cómo se le ocurre? Varón y hembra los hizo Dios. Nosotros no somos injustos. Eso es injusticia. Porque eso niega el principio de la familia y niega la multiplicación de los seres humanos. Porque un hombre debe casarse con una mujer y criar hijos. Pues los que ya tienen hijos ya tienen. Pero el que no tiene hijos debe criar hijos. Pero ¿cómo es posible que un hombre con un hombre, ay, ¿dónde están los hijos? Ay, los adoptamos. ¿Cómo los van a adoptar? Endemoniados, ¿no ven que ustedes los van a violar? Ustedes los van a volver homosexuales igual que ustedes. Esta es una humanidad parásita. Una humanidad parásita que dice que nosotros somos homofóbicos. No, esa puerta está abierta para todos los homosexuales y lesbianas que quieran venir aquí a escuchar lo que estamos diciendo aquí. No los vamos a acariciar. Bienvenidos Raúl y Vicente. Ellos se aman mucho y vamos a orar por ellos. No, les vamos a decir que se van a ir al infierno si siguen así. Que deben volverse a Cristo. Que su sangre derramada no fue inútil, sino con propósito. Y ahí no hay excepción de personas. ¿Estamos claros todos, amados? Los cristianos son santificados en la verdad y no tienen obras injustas. No hay injusticia en los hijos de Dios. Vamos, siguiente texto. Primera de Juan 2:4. ¿Qué dice? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Imagínense que ese texto lo hubiera escrito yo, me cae en la piedra. Eso está ahí por el Espíritu Santo. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Ahora, no podemos decir aquí que todos guardamos su mandamiento al pie de la letra. No, no, pero luchamos por hacerlo. Cada día. Sabemos que nos equivocamos, sabemos que fallamos,
Pero ese es nuestro intento, por ser hombre de Dios que guardan sus mandamientos. Pero la gente del mundo se ríe de los mandamientos del Señor. Se ríe. El que dice que es un hijo de Dios y aborrece los mandamientos y se burla de ellos y no los guarda, es mentiroso. Usted debe volverse a Cristo de todo corazón, mi amado hermano, y tener ese temor de Dios. Todos estamos llamados para esto. Mire, el apóstol Pedro dijo, mejor les hubiera acontecido no haber conocido la verdad. Porque hay mucha gente que se va al infierno ignorante, por lo menos se fue ignorante. Pero terrible es irse al infierno sabiendo. Eso es terrible, quiero que ustedes lo sepan. Usted no puede perderse conscientemente de sus pecados. Eso es terrible contra nosotros. ¿Cuál es el siguiente texto? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Ve cómo andas en la verdad. Mucho me regocijé cuando escuché que estabas andando en ¿qué? ¿Se da cuenta que no es ir al culto? No, es caminar en la verdad. Amados, que sus palabras tengan peso. Que usted le pueda decir a cualquier persona un consejo, una reprensión, una invitación al culto, lo que sea que usted diga a un amigo suyo, y que su palabra tenga peso, que la respete, que su palabra sea respetada. Este asesino, Abu, nigeriano que acaban de capturar, Abu Nikal, pensó que podía matar todos los cristianos que él quería y que la fiesta no se le iba a acabar nunca. Y se vino el gobierno nigeriano, el ejército, el gobierno de Estados Unidos, lo capturaron con sus ecuaces y también los acribillaron a tiros. El que a hierro mata, a hierro muere, y el que persigue la iglesia del Señor es perseguido. Pero que los cristianos puedan hablar con libertad y con autoridad y propiedad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, amados hermanos, la verdadera libertad produce fruto. Yo voy a mencionar dos de estos frutos: gozo y santificación. Un cristiano no anda marcado y un cristiano es santo. Hay mucho más que decir, pero estoy pronunciando dos. Repítanlo todos conmigo: gozo y santificación. Un verdadero cristiano no anda marcado. Eso que parece que todo el tiempo andan, pero como aceite caliente. Hermano, pero ya va. O sea, usted está libre, usted está lleno de la presencia de Dios. Sí, o sea, ¿qué pasó? De que para en la mañana, buenos días, ¿qué tiene buenos? Señor, reprenda el diablo. Oye, ¿qué pasa? Dios mío, se para esa señora desde por la mañana, pero Padre Santo, que cuando habla bota azufre y fuego. Uno dice, está lleno el espíritu, ¿o de qué? ¿O de qué es lo que carga? No, el verdadero cristiano no anda amargado, no, tiene tranquilidad. Se para en la mañana, gracias a Dios por este nuevo día, sin plata en el bolsillo, pero contento. Tiene a Cristo y es santo. Bien. En segundo lugar, versículos 37 al 40. Vamos a leer. 37 al 40. Dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Escuchen bien lo que está diciendo el Señor. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Lo que el Señor los está es acusando de criminales. Ustedes quieren matarme. Ellos decían en el versículo 37 que ellos eran el esperma de Abraham. ¿Qué es el esperma? Ellos dicen linaje de Abraham somos. Linaje significa simiente, descendencia. La palabra simiente en el griego se escribe esperma. ¿Qué están diciendo ellos? Nos engendró Abraham. Somos la descendencia de él. Y el Señor le dice: ¿ustedes engendrados por Abraham? No, Señor. A ustedes los engendró el diablo, porque son unos asesinos. Ustedes quieren matarme. ¿Qué mal les he hecho yo para que me quieran asesinar? El Señor los está acusando de criminales. Y Él le dice: yo hablo lo que escucho de parte de mi Padre. Y la palabra de Dios es irrefutable. No se puede contradecir. Pero ustedes hablan lo que han aprendido del diablo. ¿Qué hablan los inconversos? Grábelo: pecado.
ambigüedad, calumnias, burlas. Póngale todos los calificativos. Esos son los hijos del diablo. Pero ellos dicen que son hijos de Dios. No, miren su comportamiento. Miren sus burlas, miren sus carcajadas. Miren cuáles son los chistes que a ellos les gustan, los videos, las películas que a ellos les gustan. Eso es todo. La clasificación es fácil. Cristo dijo, yo hablo lo que escucho de mi Padre. ¿Qué hablan los hijos de Dios? La palabra de Dios. Por eso yo soy muy crudo y rudo cuando les enseño estas cosas. Si un cristiano anda de charlatán, de esquina en esquina, hablando pura chatarra, parece un carro viejo oxidado, no, mi amado hermano, no ha sido lleno de la palabra. Los hijos de Dios hablamos la palabra y no tenemos conversaciones vacuas y vanas sin sentido en cada esquina. Usted no ve a un cristiano, estoy hablando de los cristianos que estamos formando aquí. Usted no ve a un cristiano de esquina en esquina echando chistes en cada esquina, haciendo payasadas, perdiendo el tiempo. No. Los cristianos están ocupados en su trabajo, en su labor, con su familia, en el culto, responsables, su vida continuamente está en pro de crecer, de edificar, de que su familia sea fortalecida, que vaya por el buen camino. Ese es un cristiano, constantemente corrigiendo a sus hijos, el esposo a la esposa al esposo, constantemente en pro de la verdad. Pero ¿qué le dijo Cristo a estos? Yo hablo lo que oigo de mi Padre. En cambio ustedes hablan y hacen lo que escuchan de su Padre, tan fácil como esto. Y ustedes quieren matarme porque ustedes hacen las obras de su Padre. Los está acusando de criminales. Ahora, ¿quiénes son los que quieren matar en este mundo a los hijos de Dios? Pues los hijos del diablo. ¿Quiénes son los que en esos países que estamos revisando estos días que estamos haciendo el mensaje misionero, quiénes quieren matar a los hijos de Dios? Pues los hijos del diablo. Bien, mis amados hermanos, los judíos, que se creen muy religiosos hasta el día de hoy, los de esa época y hoy en día, siempre se jactan de ser linaje de Abraham. Pero esto va a quedar al descubierto cuando el Señor salve el remanente. Él ha dicho que solo un remanente de Israel, un remanente. La mayoría de los judíos son perversos, criminales, ateos, atacan a Cristo. Y hoy les voy a contar una historia que ustedes tienen que aprender. La tengo en los siguientes versículos, ya vamos para allá. Entonces Jesús los acusó a ellos de asesinos y le dijo, ustedes no son hijos de Abraham porque Abraham no hizo esto. ¿Y a qué se refería el Señor? Bueno, en el Antiguo Testamento, en Génesis 18, el Señor Jesús visitó a Abraham. ¿Ustedes recuerdan esa escena? Jesús fue con dos ángeles, es decir, Jehová. Jesús, el ángel de Jehová. Jesús preencarnado. Bueno, creemos algunos, yo lo afirmo, que era el Señor Jesús preencarnado, el ángel de Jehová, que fue con dos ángeles y visitó a Abraham. Y Abraham no tiró a matarlo, lo recibió, se humilló, lo atendió. Y el Señor fue a anunciarle que iban a tener un hijo siendo viejitos. Y a Sara le dio risa, porque estaba viejita. Y el Señor le dice a Sara, ¿por qué te reíste? Y ella dijo, no me he reído. Y él le dijo, sí te has reído. Pero de todas maneras, vas a ver, así anciana, que te ha reído, vas a salir embarazada y te voy a dar un hijo. Y de ese hijo vendrán multitudes. Y es el padre de Israel. ¿Qué le está diciendo Cristo a los judíos? Abraham no hizo eso. No intentó matar a los ángeles, sino que los recibió. Ustedes, si fueran hijos de Abraham, entenderían. Si fueran espirituales, entenderían. Pero no entienden. Permítame decirle esto, amado hermano. Suplíquele a Dios que cada vez que escucha la lectura bíblica y la predicación, suplíquele ahí donde está, suplíquele en su corazón, que usted pueda entenderlo. Porque es que lo importante del Evangelio es entenderlo y hacerlo. Eso debe rogar usted. Vamos a ver en los siguientes versículos 41 al 44, donde Jesús le dice de frente, ustedes son hijos del diablo. Veamos. Dice la palabra del Señor. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un Padre que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que mi Padre me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 44 dice, ¿vosotros sois de quién? De vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Porque el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Escuchen esto, porque este discurso de 5 versículos es largo, tiene muchísima tela que cortar. Pero primero Jesús le dice: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y escuchen la respuesta: nosotros no somos hijos de fornicación. Ahora se lo voy a explicar. ¿Por qué ellos dijeron no somos hijos de fornicación? Ellos le están diciendo a Jesús: usted sí es hijo de fornicación. ¿Entiendan eso? ¿Por qué? Había una historia en Israel que estaba allí mezclada entre el pueblo, que Jesús no era hijo de José. José había tenido varios hijos con María. Y yo le pregunto a usted, que ya más o menos conoce la Biblia: ¿tuvo José hijos con María, sí o no? Sí, porque él era el esposo de María. Pero en el pueblo había corrido la idea, la noticia, de que Jesús no era hijo de José. Esa noticia se conocía. Si no era hijo de José, humanamente hablando, ¿de quién era hijo? Ese era el rumor. Y eso quedó escrito en el Talmud de Jerusalén. Toda esa tradición estaba allí. Incluso años más tarde, un filósofo llamado Celso lo registra en los libros de él. Él dice que Jesús no era hijo de José. Y que no era hijo de José porque era hijo de otro hombre con el que María se acostó. ¿Y por qué decían eso? Porque estos insensatos nunca creyeron que Jesús era hijo de Dios. O sea, obra del Espíritu Santo. Entonces la tradición que corrió es que había un soldado romano llamado Pantera. Eso quedó registrado en la historia. Y que María se había enamorado de este soldado llamado Pantera. Y en los libros aparece Jesús ben Pantera en hebreo. O sea, Jesús, hijo de Pantera. ¿Qué les parece? Y estos animales le dicen al Señor: nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, le estaban diciendo como usted, que es hijo de fornicación, porque usted es hijo de la pantera, del soldado ese. No se haga el santito que usted sí es hijo de fornicación, porque usted no es hijo de José el carpintero. No me venga a decir que usted es hijo de José el carpintero. Usted sabe que usted no es hijo de José el carpintero. Ellos están acusando a Jesús. El Señor Jesús no entra en la pelea. ¿Por qué? Un hijo de Dios no entra en peleas ni en acusaciones del diablo con nadie. Todas sus cargas que tenga se las deja a quién. Y eso hizo Cristo. Ustedes me acusan, yo le uso a Dios y Dios les cobra. Quiero que aprendan: cuando usted sea acusado, señalado y todo, usted ponga sus cargas en el Señor. Él se encarga. Ahora miren, si nosotros podemos hacerlo, poner nuestras cargas en el Señor, que la gente tiene de qué acusarnos a nosotros, y podemos poner las cosas en la mano del Señor y que el Señor se encargue. ¿Cuánto más mi Señor Jesús? Que Él sí no tenía nada que temer, nada. Él sabía que no era hijo de la pantera. Total que Él dijo: yo estoy tranquilo. Nosotros no somos hijos de fornicación. Y el Señor le dice a ellos: no, porque ustedes son hijos del diablo. Y aquí hay una doctrina fundamental en el versículo 42, quiero que la vean. Jesús le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Esto es doctrina fundamental. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Grave, los hijos de Dios se preocupan por conocer y amar a Cristo. Todo sobre Cristo. Estudian cristología, aman a Cristo, oran a Cristo, se relacionan con Él, conocen su palabra. Esto es una doctrina fundamental. ¿Saben qué se conocen los hijos de Dios? En que aman al Señor. Los de afuera no lo aman. ¿Saben los de afuera cómo le dicen? Chucho. El de arriba, el viejo, como están hablando de un carnicero, el que vive arriba en el segundo piso. Impresionante, ellos no lo aman, lo desprecian. Hablan de mi pana. Mi pana es Jesús. No, mi hermano, los hijos de Dios aman al Señor, lo respetan. Si vuestro padre fuese Abraham, ustedes me amarían. ¿Vamos aprendiendo eso? Bien. Ahora, Cristo les dice a ellos: ustedes no entienden mi lenguaje. Versículo 43. Véanlo claramente. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Bien. Hay una diferencia entre el lenguaje espiritual
y el lenguaje carnal. Los hijos de Dios entienden el lenguaje espiritual, los del mundo no. Mire cómo ellos se saludan. Cuando se sube un hombre a la buseta y se encuentra el chofer que es pana suyo de su barrio, dicen: ¿qué pasó, vieja? Y el chofer le contesta: la dejaron salir, ¿no, mija? ¿Ve? Es el lenguaje de la imbecilidad. Nosotros no. Buenos días, ¿cómo está, vecino? Buenas noches, ¿cómo está, señora? Doña Juana, doña Ramona, don Tulio. ¿Están aprendiendo, mis amados? Los hijos del diablo son los que hablan así. ¿Qué pasó, vieja? ¿Qué pasó, loca? No, señor. Buenos días, buenas noches, mi hermano, mi hermana querida, amado, amada, hermano en Cristo, con cariño, con respeto. Porque nosotros tenemos una formación y esa formación nos la enseñó Cristo. Cristo dijo: usted no entiende mi lenguaje, o sea, no entienden lo que yo hablo, lo que digo, mi comportamiento, no lo entienden, porque ustedes son hijos del diablo y ustedes se comportan como los hijos del diablo. Eso fue lo que Cristo le dijo en su cara a los judíos. Ellos querían masacrarlo, ellos querían caerle a piedra, querían matarlo a palo, pero no encontraban la forma, porque el Señor se les escabullía. Todo el tiempo se les escapaba, porque no era la hora. Era cuando fuera la hora. Él podía reprenderlo. Mira, a los judíos, a los fariseos, les dijo: serpientes, víboras, sepulcros banqueados, hipócritas. De todo se lo decía públicamente. Dígame, ¿quién se metía con los fariseos? Nadie. No se atrevía, porque los fariseos eran hipócritas, pero inspiraban con sus vestiduras, inspiraban respeto. La gente así la venía. Y Jesús llega delante de todo el mundo y le dice: ustedes con esos vestidos que cargan esconden su podredumbre, porque ustedes huelen a muerto. Le digo públicamente: ustedes huelen a muerto, ustedes son cadáveres, y lo que hay afuera es solo una urna adornada. Wow, decirle eso a esa gente. Y luego le dijo: serpientes, víboras, repitiendo el mensaje de Juan el Bautista: arrepentidos o pereceréis. Duro. Y aquí le dice: mentirosos, hijos del diablo, homicidas. Qué impresionante, mi Señor, de frente, públicamente. Pero eso sí, para que un cristiano pueda hablar con fuerza de Cristo, de su evangelio, de su palabra, debe imitar a Cristo. ¿Cuántos quieren? Debe imitar a Cristo, mis amados. Ahora bien, el versículo 44, por favor, dice la palabra del Señor así. Ese es el más largo aquí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él, porque habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire bien, ustedes son hijos de Satanás, le dijo. Los deseos de su papá quieren hacer, porque él fue el que los engendró a ustedes, y ustedes lo obedecen a él. El diablo es un homicida y ustedes son sus hijos. El diablo es un mentiroso y ustedes son sus hijos. Y le digo: y el diablo no permanece en la verdad, ustedes tampoco. O sea, un mensaje para aplastar a cualquiera. Y así algunos dicen que nuestras predicaciones son muy fuertes. Yo nunca he predicado eso a ustedes, hermano. Nunca. Las predicaciones son siempre con amor, con llamamiento, siempre diciéndole a la gente que no nos portemos como los fariseos, que no nos portemos como los judíos, que no seamos como ellos, porque son unos impíos. Eso sí, hay que decirlo. Cualquiera que no ame al Señor es un fariseo. A Cristo hay que amarlo y hay que temerle, hay que respetarlo y hay que hablar de él con dignidad. Pero no diga como los del mundo, que el puri, que el viejo, que el de la barba, que el man. ¿Cómo que el man? ¿Usted de quién cree que está hablando? Nunca usted se expresa así. Siempre mi Señor, el Señor, nuestro Dios, siempre con temor y reverencia. Eso para los que aman a Cristo. Cerramos con estos tres versículos, 45 al 47, dice así: y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. A ver, les hice una sentencia, una especie de desafío. ¿Quién de vosotros me puede acusar de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Por esto no oís vosotros mi palabra, porque vosotros no sois de Dios. Mire cómo cierra el Señor Jesús. Ellos odiaban la verdad. Todo el que odia una buena predicación directa y clara es porque no es de la verdad, es porque no es de Cristo. Todo el que ama solo predicaciones fanfarronas. Vengan aquí los que quieren ser millonarios y ricos y decretos de bendición. No, hermano, eso es una fanfarronería. Eso no es predicación del evangelio.
Hoy hemos reprendido aquí la mentira, el homicidio, la homosexualidad, la vanidad, los maridos malos, las mujeres insujetas, los hijos rebeldes, el modernismo, la dopamina, de frente con nombre y apellido. ¿Alguien ama que se diga la verdad? Porque no vamos a entretener a nadie, mis amados. No es entretención el culto, es para despertar nuestras conciencias. Ahora, el Señor Jesús le lanza un reto a ellos, un reto que no podemos lanzar nosotros. Solo Cristo puede hacerlo. Él dijo: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Con eso desarma el Señor a cualquiera. ¿Quién lo acusa de él? Todos pierden. El Señor está blanco, limpio. ¿Por qué cree que tuvieron que pagar unos testigos que lo acusaran calumniando? Porque no había de qué acusar. Lo llevan ante Poncio Pilatos. Y Poncio Pilato dice: ¿de qué lo acusan para poderlo matar? ¿Qué ha hecho este criminal? Entonces le dice: bueno, este blasfema el nombre de Dios. Y dice Poncio Pilato: a mí qué me importa, yo no creo en su Dios, es asunto de ustedes. Yo soy romano, yo creo en el emperador y creo en Roma. Total que ustedes, si es por su ley, vaya y arréglense su cuento. Y los fariseos tuvieron que decirle: mira, Poncio Pilatos, escucha lo que te voy a decir. O lo matas, o te hacemos una revuelta aquí en el pueblo. Te levantamos a todos los judíos y nos agarramos a pelear contra los soldados y aquí va a haber sangre. Y Poncio Pilato se asustó y tuvo que matarlo, porque iban a formar una revuelta. Él decía: no encuentro nada de qué acusar a este hombre. Entonces da una última oportunidad. Poncio Pilato dice: ¿suelto a Barrabás o le suelto el Cristo? Y ellos que gritaron: suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con este que no ha hecho nada? Porque la mujer de Poncio Pilato le decía, creo que se llamaba Claudia, por decir algún nombre de ellos, y le decía: mijo, no le hagan nada a ese hombre, porque anoche me soñé que él es un hombre justo, un hombre santo, y tú te vas a meter en problemas. Y Poncio Pilato no le prestó atención porque tenía la revuelta ahí, a la vuelta de la esquina. Me dijo: no, yo me lavo las manos y se lo entrego a los soldados. Y lo entregó sin tener nada de qué acusarme, porque Cristo había dicho: quiero que digan en qué he pecado. Y no había nada de qué acusarlo. Jesús le dijo a Satanás y a ellos: les tengo una noticia. Ustedes tienen un padre que se llama Satanás. ¿Y quiere que le diga que es su padre? Un homicida, un mentiroso. Le decía eso a ellos y al diablo. Y ustedes son sus hijos. Eso le dijo a esta gente. Y luego cierra y concluye con un broche de oro, por lo menos esta parte, porque el mensaje sí no ha terminado. Él continúa ahí para la próxima clase. Pero aquí en esta parte, él concluye y le dice: miren, la verdad es esto. Los que son de Dios, les gusta la palabra de Dios. Quieren aprenderla. Los que no son de Dios, no escuchan la palabra de Dios. Mi Señor Jesús siempre dejaba desarmados a sus enemigos. Lo dejaba desarmados. Yo quiero que ustedes aprendan a dejar sin armas a todos los que vienen a burlarse del Evangelio. Siempre busquen con humildad la mejor respuesta. La blanda respuesta quita la ira. Cuando alguien quiera buscarle pelea a usted respóndale con la palabra del Señor. Siempre dígale a la gente: no tengo nada que entrar en pelea con usted. Mi Señor sabe entre usted y yo quién tiene la justicia. Eso es todo. No salga a la pelea con los carnales. Como decía un viejo pastor, siempre me decía esta frase: en una guerra de carnales gana el más carnal. ¿Por qué? Porque el más carnal nunca se va a rendir. Nunca. Él va a la pelea hasta el final, así haya que matar. Entonces usted le quiere esas peleas al Señor. Mi Señor Jesús simplemente concluyó esto. Le digo: mire, yo no voy a andar peleando con ustedes. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y yo termino mi mensaje hoy diciendo esto: hemos predicado en este día y en este púlpito la verdad, ¿sí o no? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Si a alguno no le gusta la predicación de la verdad, es porque no es de Dios. Los que amamos al Señor siempre queremos que aquí se predique la verdad, pero nosotros no queremos usar el púlpito para perder el tiempo. Aquí se lee la palabra bien leída, se da un comentario bien acertado, se predica la verdad.
Y los que están allá aceptan la verdad. Si alguno la desprecia, llevan las consecuencias de lo que el Señor quiere decirles. Pónganse sobre sus pies. Estimado amigo, usted ha escuchado el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esta es una gran oportunidad para que pueda pedir perdón por sus pecados. Sin duda el Señor le perdonará. Gracias por continuar con nosotros y por escucharnos.